A todos, muy buenas noches y muchas gracias. Si están aquí por primera vez, permítanme decirles que estamos muy contentos porque la personalidad que tenemos el gusto de escuchar y de aprender el día de hoy es una persona que lleva más de 30 años dedicado al tema de medicina familiar, pero que sin embargo desde hace 12 años ha dedicado sus estudios al tratamiento clínico basado en suplementación. Y es que después de haber estudiado su carrera en medicina en la Universidad de Colorado y de haber hecho su posgrado y habiendo hecho pruebas de cómo se podía mejorar la salud o ciertas deficiencias, ciertas enfermedades, cómo podían estas mejorarse a través de la nutrición de las células, entendió que lo que estaba haciendo antes tenía que ver precisamente con simplemente tratar enfermedades ya existentes. Y a partir de este descubrimiento es que él se dedica y se enfoca a entender que es precisamente a partir de la nutrición celular que uno puede prevenir que estas enfermedades lleguen. Para mí es un gusto, un honor tener hoy con nosotros en esta noche a un extraordinario médico, un increíble ser humano que además forma parte con mucho orgullo de este consejo científico de New Age RX y que procura siempre tener los mejores productos con la más alta calidad y por supuesto también manteniéndolos siempre a la vanguardia. Es un honor tener al doctor Ray Strand con nosotros, quien hoy seguramente nos va a permitir aprender muchísimo. Thank you very much, Dr. Strand, for being here. Well, thank you for having me. And I will be able to share my screen, correct? Sure, you can actually share your screen. Okay. I'm going to do that at this time. And we're going to go ahead and start from the beginning. Let me just get this moved here. And okay. So we're going to speak tonight, and I'm going to educate you on optimizing weight management, or what I call establishing your healthy weight. And this is a real sensitive subject to a lot of people, but they're giving me plenty of time to kind of share my experience, which, believe it or not, began back in 1996. Recording in progress. So what I have here is I'm going to share my clinical experience in dealing with people who are concerned about weight gain, about not having their healthy weight and their management. And I want you to begin to understand at the end the science that's behind New Age's weight management system, because it's all based on science. And when you start to understand this, I think a lot of you will relate to this. You're going to say, hey, that's me you're talking about. And so that's what we're going to venture into. I began talking about this. I had a program in my clinic for 5 years before I put it online. It helped people with healthy lifestyles. Personas a tener un estilo de vida saludable, y básicamente ahí se habla de un programa de bienestar. Estamos hablando de ser saludables porque nosotros sabemos que nuestro estilo de vida, la forma en la que vivimos nuestra vida, básicamente determina el tipo de enfermedades que yo voy a estar tratando en mi práctica médica. Entonces, esto es algo que pues yo ya he hecho ya los últimos 3 estudios clínicos. El último fue con la Universidad de Colorado, de la Facultad de Medicina, de ahí mostrando cuáles son los beneficios que la gente puede obtener al seguir los principios que voy a compartir con ustedes esta noche. Pero vamos primero a retroceder un poco y vamos a hablar un poco sobre algunos hechos de control de peso. Ahora,
2/3, obviamente esto está basado en información de Estados Unidos, pero lo que tenemos es que 2/3 de los adultos y más o menos 1/3 de nuestros niños ahora ya se considera que tienen sobrepeso o son obesos. De hecho, más o menos como 1/3 de estadounidenses están tratando también de perder peso justo ahora. Otro tercio también están tratando simple y sencillamente de mantener el peso que tienen. Aquí en Estados Unidos, nosotros estamos gastando 30,000 millones de dólares estadounidenses todos los años en dietas y en planes de control de peso. Ahora, eso es muchísimo dinero. La gente está gastando mucho. Ahora, no importa realmente cuál es la dieta de la que se esté hablando. 2/3 de personas que sí pierden peso con esas dietas lo van a recuperar únicamente en un año. Esto está basado, como les dije, en ensayos clínicos que se han ya reportado en nuestra literatura médica, pero si nosotros también, por ejemplo, retrocedemos 2 años, lo que encontramos es que el 98% de aquellas personas que sí perdieron peso con cualquier dieta, lo recuperaron y normalmente lo recuperan más. Entonces, ¿qué es lo que realmente estamos obteniendo de todo el dinero que estamos gastando? Nada más piensen en esto, 30,000 millones de dólares. Y es un 98%, esa es la tasa de fracaso, digamos. Entonces, lo último que New Age quería hacer era pues justamente desarrollar otro programa de manejo de peso que también fallara el 98% de las veces. Entonces empezaron a ver y decir, bueno, ¿por qué no funcionan las dietas? Esta no es una foto mía, ¿no? Digo, esto no tengo tanto vello en el pecho, pero definitivamente la razón principal por la que las dietas no funcionan es porque son una solución a corto plazo para un problema de largo plazo. Entonces, ¿a qué me refiero con esto? Bueno, si yo tengo un paciente que llega conmigo, estoy en mi consultorio y me dicen, doctor Strand, yo me voy a ir a tal y tal y voy a hacer tal y tal dieta. Bueno, la connotación ahí es, o más bien lo que están infiriendo es que si van a estar empezando a hacer una dieta en algún futuro, entonces en el futuro van a dejar de estar en esa dieta y entonces van a regresar a ese mal estilo de vida que de entrada lo llevaron a tener ese problema de peso. Ahora, otra de las razones por la que las dietas también fallan es porque la mayoría de las dietas no están equilibradas. Eliminan todos los carbohidratos, por ejemplo, como lo hacen en Atkins, o eliminan todas las grasas, como lo hacen, por ejemplo, con la dieta del doctor Ornish. Pero estas no son dietas saludables. Necesitas estar comiendo una dieta saludable para el resto de tu vida y continuar con el resto de tu vida, porque las dietas no funcionan. Lo que yo estoy tratando de animarles es a que se den cuenta que estos son estilos de vida saludables que van a continuar por el resto de su vida. No es algo que simple y sencillamente van a hacer un rato y después en algún punto en el futuro ya lo van a dejar, porque si eso es lo que van a hacer, entonces pues para qué empiezan de entrada. El punto es que si es una persona que tiene estas dietas yo-yo y el peso sube y baja, pues entonces simple y sencillamente no van a seguir perdiendo peso y eso de hecho puede ser más peligroso. Entonces lo que nosotros encontramos es que no estamos enseñando una dieta, estamos enseñando un estilo de vida saludable, pero la razón principal por la que la hacemos es porque las dietas realmente no abordan o no trabajan con el punto principal de por qué estamos ganando peso de inicio y eso es la resistencia a la insulina. O simple y sencillamente no somos sensibles a la insulina como antes lo éramos. Entonces, a esto se le llama síndrome metabólico. Algunas personas ahora le llaman prediabetes, pero básicamente lo que nosotros encontramos en Estados Unidos y en Canadá, no tengo todavía estadísticas totales como tal de México, pero sí sabemos ahora que el 25% de los adultos y más o menos tal vez como 1/3 de nuestros niños ya tienen lo que nosotros llamamos un síndrome metabólico o ya son prediabéticos, pero también hay otro 25% de la población adulta que está en las etapas primarias o principales de esta prediabetes. Entonces tenemos muchísimas personas, es más de la mitad de la población que está lidiando con este problema.
Y esto ha forzado a que nuestro CDC, el Centro de Control y Prevención de Enfermedades, a predecir que esta generación se proyecta que 33% o un tercio de la población de los niños que nacen hoy en Estados Unidos van a terminar convirtiéndose en diabéticos en algún punto a lo largo de su vida. Ahora, casi la mitad de la población hispana y afroamericana va a desarrollar diabetes. Y cuando yo he ido a México y he hablado ahí es en donde la verdad yo veo todas estas situaciones, solo por la manera en la que Dios nos creó. Básicamente la parte genética son más sensibles. Entonces la población afroamericana y la población hispana, nada más piénsenlo, la mitad de ustedes, básicamente de acuerdo a estas estadísticas, van a ser diabéticos. Y sí, saben que es cierto, solamente tienen que ver a su familia, ¿no? Y cuando yo viajo y la gente habla conmigo, eso es lo que estamos viendo. Entonces, sí es una preocupación mayor. ¿Qué es entonces la prediabetes? Bueno, lo que es que conforme uno se hace cada vez menos sensible a su propia insulina, el cuerpo compensa con eso al hacer más insulina. Entonces, los niveles de insulina en la sangre se elevan, pero conforme eso sucede, hay muchas cosas que también empiezan a suceder que nosotros llamamos prediabetes o síndrome metabólico. Entonces, empiezan a ganar esta cantidad inusual de peso, que es sobre todo en la parte media del cuerpo. También la presión arterial empieza a elevarse. El colesterol bueno, el HDL, empieza a disminuir, pero el malo, que es el LDL o VLDL, que es un colesterol muy malo, empieza a elevarse. Otra parte también de los triglicéridos en la sangre empiezan igualmente a elevarse, y entonces esto hace que tengas un riesgo cada vez mayor de tener una enfermedad cardíaca o desarrollar diabetes o ambas. Entonces, eso es a lo que nosotros estamos llamando prediabetes. Ahora, déjenme regreso y solamente voy a compartir con ustedes un poquito más con respecto a por qué esto está sucediendo. Bueno, antes nosotros básicamente decíamos que todo era un azúcar simple o un carbohidrato complejo, ¿no? Vamos a ver, los carbohidratos complejos básicamente son cadenas largas de azúcar. Y por ahí de 1901, esta teoría del azúcar simple versus los carbohidratos complejos se desarrolló. Entonces, ya tiene más de 120 años, ¿no? De antigüedad, pero la teoría era que entonces entre más larga es la cadena de carbohidratos, entonces va a necesitarse más tiempo para desglosarse y para entonces elevar los niveles de azúcar en la sangre. Pero el azúcar simple, el azúcar de mesa, los azúcares sencillos que normalmente nosotros podemos obtener, elevan, como por ejemplo aquí se ve en la glucosa, y entonces van a elevar bastante rápidamente el azúcar en sangre. Bueno, en 1981, un doctor investigador de la Universidad de Toronto, en Canadá, dijo, bueno, yo voy a retar esa teoría, la voy a desafiar, entonces voy a estudiarla, y de hecho lo que voy a hacer es hacer que a mis pacientes, por ejemplo, tengan un carbohidrato en particular, y de hecho voy a ver realmente qué tan alta es esa velocidad con la que se eleva el azúcar en sangre, y la voy a comparar con la glucosa y le voy a dar un nombre que va a ser índice glucémico. ¿Ok? Entonces, ¿qué quiere decir todo esto? Bueno, vamos a verlo. Lo que nosotros encontramos es que cuando se toma la glucosa, porque básicamente todos los carbohidratos se convierten en la sangre en glucosa, entonces se desglosan, se deshacen, y esa es la glucosa. Entonces, lo que él hizo originalmente fue que a una persona le dio, por ejemplo, simple y sencillamente glucosa. Y entonces se vio esta principal elevación. Si la línea azul la vemos, lo que vamos a encontrar es que la línea azul que está aquí, por ejemplo, es el nivel de azúcar en sangre durante el ayuno. ¿Qué es eso? Tú te despiertas en la mañana, por ejemplo, no has comido nada durante 6, 8 horas, dependiendo de cuánto tiempo hayas dormido. Entonces empiezas con este nivel
de azúcar en sangre de ayuno. Entonces, él lo que hizo fue dar mucha glucosa y entonces aquí se elevó y llegó hasta 140 y después poco a poco empieza a disminuir porque esto desestimula la liberación de insulina y entonces disminuye. Entonces, lo siguiente que hizo fue tomar alimento y aquí, por ejemplo, empezó a ver también la misma cantidad de calorías se le dio a esta persona, pero con cerezas. Las cerezas pueden ser muy dulces, pero lo que hizo fue que aquí lo que hizo fue midió. Esta es la elevación de glucosa y después lo que hizo fue revisar, por ejemplo, esa elevación, pero únicamente de comer estas cerezas que se le había dado a la persona. Y esto únicamente subió en un 22% en comparación de la otra glucosa. Entonces, por lo tanto, aquí se le dio a las cerezas un índice glucémico de 22. Eso es el índice glucémico. De alguna manera lo hemos escuchado, tal vez muchas veces no sabemos, pero lo que fue muy interesante de todo esto es que él hizo muchos experimentos, digamos, con carbohidratos y los revisó. Entonces, aquí nada más vemos alguna parte representativa. Por ejemplo, empezamos con la glucosa, que tiene un índice glucémico de 100. Ahora, por ejemplo, una papa horneada tiene un índice glucémico de 85 y de hecho, por ejemplo, si comen puré de papa es 91, pero todos los cereales, por ejemplo, aquí tenemos el ejemplo de los cornflakes, pero cualquiera, que sean los Cheerios o lo que sea, tuvieron un índice glucémico de 84. Después toma pan integral y aquí el índice glucémico es de 71. Cuando toma el pan blanco, de hecho es menor y tuvo un índice glucémico de 70. Pero ahora vean, por ejemplo, esta azúcar simple, es azúcar de mesa. Yo podría poner aquí el arroz también que tiene un índice glucémico más o menos entre 80 y 90. Hay algunos arroces que sí tienen muchísimo más, pero por ejemplo, si vemos el azúcar de mesa, tiene un índice de 61, ese es el índice glucémico. Si vemos, por ejemplo, un durazno, pues también tiene uno de 28. Las cerezas, como les mostré anteriormente en la gráfica, tenían un índice de 22 y los frijoles negros es de 20. Entonces, cualquier cosa que va en menos de 55 en el índice, se considera que tiene bajo índice. Uno medio va de 55 a 69, pero cualquier cosa por encima de 70 es alto. Lo que es impresionante que este doctor pudo también encontrar fue que, chequen esto, el pan, la harina, el arroz, las papas, eso lo que hacen es elevar más rápido el azúcar en sangre que si simple y sencillamente uno está tomando incluso directamente el azúcar de mesa. Vean eso, 61. Entonces, esto va en contra de esa teoría de 1901 de los azúcares simples versus los carbohidratos complejos. Estaba mal. Entonces, aquí esta es una tabla que se ve que básicamente tiene una molécula de glucosa que es 100, pero una molécula de fructosa, que es el azúcar de la fruta, tiene un índice, por ejemplo, de 19. Entonces, cuando se ponen en conjunto, queda justo en medio en 61. Ahora, esto es muy importante porque estamos empezando entonces ahora a entender qué es lo que hemos estado haciéndonos a nosotros mismos a lo largo de todos estos años. Entonces, la pregunta que tendrán que estar haciendo es, bueno, ¿cuál es el problema de elevar tanto el azúcar en sangre? Por ejemplo, aquí, si vemos la línea negra punteada, esa es la del ayuno. Es una vez que te despiertas en la mañana, la mayoría de las personas lo que hacen es salir y entonces tienen un desayuno glucémico. Pueden ser donas, pueden ser un bagel, puede ser jugo de naranja, puede ser cereal, lo que sea, pero lo que sucede es que cuando es un desayuno glucémico, esto se eleva impresionantemente y eleva el azúcar en sangre. ¿Qué pasa cuando esto sucede? Hay dos cosas que suceden. Lo primero es que esta elevación repentina causa inflamación en las arterias. Tenemos también ese nombre que es estrés glucémico, pero lo que hace es básicamente causar como estos espasmos en las arterias. Y hay que entender que lo que sucede es que el cuerpo necesita controlar estos azúcares de una manera muy específica. Entonces,
Lo que sucede cuando este azúcar empieza a elevarse después de un desayuno glucémico alto en glucemia, esto estimula la insulina, que es esta hormona de almacenaje. ¿Cuál es el trabajo de la insulina? Su trabajo es transportar o mover esa glucosa en la célula en donde se puede utilizar como energía o se puede almacenar como grasa. Eso es lo que hace la insulina. Es una hormona de almacenaje o de almacenamiento. Pero lo que sucede es que cuando se eleva tan rápidamente el azúcar, se sobreestimula esa liberación de insulina. Entonces empieza otra vez a disminuir el azúcar casi tan rápido como se elevó. Esto es lo crítico que se tiene que ver justamente, que incluso baja incluso más que el nivel de ayuno y sigue bajando, bajando, bajando. Ahora, si se pudiera seguir bajando, entonces seguramente empezarían a tener esta sensación de confusión, empezarían a temblar, a lo mejor incluso podrían entrar en coma o convulsionar. Esto sucede con algunos diabéticos. Pero este tipo de azúcar baja estimula la liberación de lo que nosotros llamamos hormonas contrarregulatorias, que básicamente lo que es que son estas hormonas de estrés, la adrenalina, el cortisol, la hormona de crecimiento, todo eso para estimular, para que entonces ese nivel de azúcar en sangre regrese a lo normal. Y cuando regresa, entonces ahora ya tenemos todas estas hormonas de estrés a un nivel mucho más alto en su torrente sanguíneo y entonces eso activa lo que nosotros decimos que es una hambre incontrolable. ¿Qué quiere decir esto? Tienes que comer ya, no tienes otra opción y normalmente lo que se te antoja es otra comida alta glucémicamente y entonces esto sigue y sigue y sigue todos los días. Yo digo que esto es una adicción de carbohidratos. Lo que la gente necesita entender es que la droga más fuerte que uno se puede poner en el cuerpo son los alimentos que escogen comer. Esto es algo que se tiene que entender. Es una respuesta natural fisiológicamente a elevar el azúcar en sangre. Y no importa, es casi como cuando uno tiene que ir al baño, ¿no? O sea, a lo mejor lo puedes ignorar un rato y dices, no, pues igual ahorita no tengo que ir, pero tarde o temprano más vale que vayas. Bueno, lo mismo sucede aquí. Una vez que elevas así tu azúcar en sangre, tienes esta hambre incontrolable, pero no tienes opción. Tarde o temprano tienes que volver a comer y tus antojos son justo de estos alimentos y sigues haciendo esto. Entonces, lo que nosotros hemos estado llamando antojos, o es que tengo que comer o lo que sea, en realidad no es necesariamente otra cosa más que una respuesta natural y fisiológica a esas elevaciones tan repentinas del azúcar en sangre. Y eso es lo que activa esta hambre incontrolable. De hecho, se han hecho muchos estudios, únicamente voy a compartir con ustedes uno aquí. Tomaron a una persona a un grupo de 12 niños, de 12 años, y a un grupo le dieron un desayuno glucémicamente alto, al otro le dieron un desayuno bajo glucémicamente y entonces les dijeron, bueno, niños, vayan y coman lo que ustedes quieran el resto del día. Los observaron, simplemente registraron lo que comieron y de hecho quienes recibieron este desayuno alto en glucemia, lo que estaban encontrando era que entre más se procesaban las comidas, más alto era su índice glucémico. Voy a utilizar la avena, por ejemplo, justamente como un ejemplo. Entonces, si a lo mejor tomamos estas hojuelas y las ponemos ahí en la noche y entonces se las comen en la mañana, tienen de hecho un índice bajo glucémico. Sin embargo, si a lo mejor en lugar de eso, a lo mejor las cocinan de otra manera que es parcialmente procesada y entonces se cocinan, ya tienen un índice glucémico medio. Pero si entonces es, por ejemplo, avena instantánea que se cocina en un minuto, entonces ya se convierten con un índice glucémico alto, ya es de 85. Entonces, entre más procesada sea la comida, más alto va a ser el índice glucémico. Y podemos también ver las manzanas. Una manzana entera es baja
en su índice glucémico. Pero, por ejemplo, el puré, por ejemplo, de manzana es peor, pero el jugo de manzana entonces es peor y, por supuesto, el que ya está endulzado es mucho peor. Entre más procesado sea la comida, el alimento es peor y hace más sencillo también que nuestros cuerpos absorban la glucosa y eleven nuestra presión arterial o nuestros niveles también de azúcar en sangre. Ahora, el otro grupo lo que tenían era un omelette de vegetales con fruta, eso era lo único que tenían con la misma cantidad de calorías y los niños que tuvieron este desayuno más alto índice glucémico comían más a lo largo del día que el otro grupo. Ahora, lo que hicieron después fue cambiar y ver si efectivamente qué eran lo que habían comido. Si de alguna manera, por ejemplo, esto hacía que tuvieran estos antojos incontrolables de esta hambre, pero es importante saber todo esto porque la gente muchas veces se desanima y piensa es que no puedo controlar cómo como. Esto es debido a que se siguen dando estas elevaciones repentinas de azúcar en sangre. Entonces, esta, por ejemplo, es la pirámide alimenticia en Estados Unidos en la parte superior. ¿Qué es lo que tienen? Tienen todas las partes dulces, ¿no? Las grasas, los aceites. Después bajamos y entonces ya tenemos, por ejemplo, huevos, quesos, etcétera. Después aquí tenemos todas las frutas y vegetales, pero vean, por ejemplo, la base de la pirámide es pan, cereal, arroz, pasta y de 6 a 11 porciones. Entonces, básicamente aquí la base de la pirámide alimenticia, después de todo lo que acabo de compartir con ustedes, nada más véanla, es peor que el azúcar. Y es por eso que la mayoría también de los nutriólogos en Estados Unidos han dicho, es que así es como debería de verse entonces la pirámide, porque esto es peor que el azúcar. Tendríamos que estar comiendo alimentos enteros, granos enteros, y buenas proteínas, grasas buenas. Eso es una dieta saludable y tendría que estar balanceada. Y entonces de esa manera no se van a tener esas elevaciones repentinas de azúcar en sangre. Es por esto que necesitamos verlo y darnos cuenta de que todos estos años, todas estas décadas, nuestro gobierno, nuestra comunidad también de cuidados de salud realmente han creado esta epidemia de diabetes y de obesidad. Simple y sencillamente así es. Entonces tenemos que reaprender esto y entenderlo. Ahora, una cosa que también hay que entender es que con el tiempo, la resistencia a la insulina, pues de hecho lleva a la diabetes. ¿Y por qué eso es importante? Bueno, lo que sucede es el hecho de que, por ejemplo, si yo tengo un representante farmacéutico, alguien que viene y a lo mejor me trata de decir cómo se puede utilizar cierto fármaco de una farmacéutica muy grande y presenta esto y entonces tiene un fármaco que mejora la sensibilidad a la insulina. Entonces lo que sucede es que me está mostrando, por ejemplo, esta gráfica, ¿no? Que básicamente está contando la historia de lo que yo estoy tratando de comunicar, pero esta persona entonces me muestra y pueden incluso esta ya tiene 25 años, esta gráfica, ¿no? Incluso podemos regresar aquí como dentro de otros 5 o 10 años, porque no es necesariamente como que uno empiece a perder esta sensibilidad de la noche a la mañana. Se necesita 15, 20 años de malas decisiones y con el tiempo entonces se hace cada vez más resistente, menos sensible a la insulina. Esa es la línea naranja. Pero conforme esta resistencia aumenta, el cuerpo compensa por esto y entonces vemos aquí también la línea verde que es el incremento en la producción de insulina. Ahora, nosotros sabemos que conforme la insulina sube, como yo les comuniqué, empezamos a ganar esta cantidad de peso en nuestra parte media, nuestra presión arterial se eleva, el colesterol también se eleva, los triglicéridos, etcétera, pero siempre y cuando estas dos líneas sean paralelas, vean que el azúcar sigue estando normal. Ahora, la mayoría de las veces nada más se revisa el azúcar en sangre y entonces les dicen, no, el azúcar es normal, no tienen un problema. Pero después de esto, sí sabemos que también nuestras arterias van envejeciendo más rápido de lo que tendrían que hacerlo.
Entonces, después de 10, 12 años, nuestro cuerpo simple y sencillamente ya no puede seguir produciendo la misma cantidad de insulina y entonces empieza a disminuir la producción de insulina y entonces, ahí va hacia abajo y vean justo que esto aquí es en donde empieza el diagnóstico de diabetes. El problema es que las arterias han estado envejeciendo mucho más rápidamente de lo que deberían durante 12, 15 años antes de llegar a este punto. Entonces, lo que nosotros encontramos es que el día en el que yo como médico estoy diagnosticando a alguien como un paciente de diabetes, el 60% de toda la literatura médica muestra que ya tenía algún problema de arterias desde hace mucho tiempo. Entonces ya es muy tarde, ya estamos retrasados. Es por eso que tenemos que regresar aquí o incluso desde el principio para poder entonces prevenir y desarrollar estilos de vida saludable que entonces mejoren la sensibilidad de insulina. Todo esto tiene sentido y la verdad es que esto fue lo que yo me di cuenta en los 90, es debido a esos malos estilos de vida que se provocan estos problemas y entonces se hace uno insensible a su propia insulina. Tal vez podremos tener buenos estilos de vida que de hecho mejoran la insensibilidad de la insulina y incluso pues efectivamente que se prevenga, pero incluso si ya se llegó a la parte de prediabetes o síndrome metabólico, entonces se puede mejorar suficientemente la insensibilidad para regresar a niveles normales y de eso es de lo que estamos hablando, porque esta es la causa. Ahora, aquí el mantra de la industria de pérdida de peso durante los últimos 70 años ha sido que una caloría, la cantidad de calorías que nosotros estamos ingiriendo tendría que ser menos de las calorías que estamos utilizando y entonces vamos a perder peso. Pero si estamos ingiriendo más calorías, entonces, de hecho, de las que se están utilizando realmente, entonces se gana peso y entonces todo el mundo hace dietas bajas en calorías y hacen diferentes cosas y tratan como de burlar al cuerpo. Pero cuando uno cae, digamos, en este síndrome metabólico de prediabetes, de hecho, en lo que están cayendo es en un estado metabólico anormal y entonces ya no puedes utilizar las calorías de una manera normal. ¿Por qué? Bueno, eso es porque entonces nuestros músculos se convierten primero en ser los resistentes a la insulina. Piénsenlo, nuestro músculo normal toma 90% de todas las calorías que nosotros comemos y las utilizan como energía. Si el músculo no puede obtener las calorías en el músculo debido a esta resistencia a la insulina, bueno, pues entonces no podemos utilizar estas calorías normalmente. Muchas de las calorías que estaríamos utilizando como energía, entonces ahora llegan a las células grasas de nuestro abdomen. Y entonces el trabajo de la insulina, otro de los que tiene, es convertir esa glucosa o esa azúcar en sangre, en grasa y almacenarlas en estas células en el abdomen y bloquear esa liberación de esa grasa. Entonces, cuando uno cae en esto, no nada más empieza uno a ganar esta cantidad inusual de peso, sino que aparte es como si esa grasa se mantuviera ahí como una esponja al agua, simplemente no se puede perder, es como una resistencia a la pérdida de peso. Ahora, no les puedo decir el número de veces y de hecho voy a regresar también aquí a esta imagen. He tenido pacientes que han llegado a mi consultorio y me han dicho, es que sabe qué, doctor Strand, yo nunca he tenido un problema de peso. O sea, cuando yo tenía 18, 22 años, etcétera, yo nunca tuve un problema de peso. O sea, no tuve que cambiar. ¿Y me están escuchando bien? Ok. Sí, pero entonces lo que encontramos es que me dirían, yo no he cambiado nada, pero el año pasado yo gané
10 libras e incluso fueron hasta ya 15. Entonces, ¿qué fue lo que sucedió? Bueno, verán, tú puedes tener males estilos de vida y eso es lo que yo comparto y a lo mejor puede ser que haya tomado 10, 15, 20 años de estar en este punto y en algún punto, digamos que ya entramos en este estado anormal metabólico, pero no has cambiado nada y entonces empiezas a ganar peso y eso es justamente lo que está sucediendo. Entonces no tienes que hacer nada. Lo que está sucediendo es que no puedes utilizar las calorías de una manera normal. Es por esto que nosotros tenemos que darnos cuenta, digo, con respecto a todo lo que está sucediendo aquí. Entonces déjenme revisar. Ok, ahí está. A esto es a lo que me estoy refiriendo. Otro punto en donde también sucede es durante el embarazo. De hecho, también durante más de 20 años yo me encargué también de recibir a mujeres embarazadas y muchas de ellas llegaban y no tenían diabetes, ¿no? Digo, siempre estábamos revisándolas para asegurarnos de que las mujeres embarazadas no tuvieran diabetes, pero estaban ganando muchísimo peso y también tenían bebés muy grandes, digámoslo así. Entonces, lo que hicieron fue, pues, es que no tenían suficiente resistencia a la insulina como para ser diabéticas, pero sí estaban ya en este estado anormal metabólico. Entonces, esto es lo que nosotros empezamos a ver y por supuesto las mujeres lo saben, ¿no? Tienen a su bebé y entonces está toda esta resistencia a la pérdida de peso, seguramente entienden y ahora es como cuando se preguntan cómo resuelven este problema. Entonces, habiendo visto eso, ahora vamos a revisar el sistema de pérdida de peso de New Age y básicamente todo está basado en la ciencia, ¿ok? Entonces, esto lo voy a compartir y voy a hablar sobre cada uno de estos individualmente para que lo entiendan mejor. New Age tiene las gotas de día y de noche, que no son parte de un estilo de vida saludable necesariamente, simple y sencillamente vienen como una especie de ayuda. El apetito disminuye, tiene uno menos estrés, duerme uno mejor y simple y sencillamente ya no tenemos que comer tanto. Eso fue lo que nosotros encontramos. Entonces, lo que nosotros vemos es que solamente es una parte, pero tampoco son un milagro, tampoco son gotas milagrosas. Yo siempre le digo a mis pacientes, tienen que hacer estos cambios de estilo de vida, estos cambios conductuales y hacerlos permanentes, hacerlos parte de su vida. Entonces, lo primero, o más bien lo segundo, en este caso, es una dieta saludable. ¿Cómo podemos encontrar una dieta saludable? Una dieta saludable es aquella que combina los buenos carbohidratos con estas buenas grasas y las buenas proteínas y no se hacen estas elevaciones repentinas del azúcar en sangre. Y voy a entrar un poco más a detalle aquí sobre Pure Nourish y Giving Greens. Ok, pero ese es el primer paso. ¿Eso qué hace? Y les voy a mostrar también eso posteriormente. El número 3 es que también necesitan estar tomando estos suplementos alimenticios que van a mejorar la insensibilidad, pero tiene un mecanismo diferente. Entonces, la dieta saludable mejora la insensibilidad de la insulina, pero es un mecanismo diferente igualmente. Y el último punto es un ejercicio moderado. Y eso también es porque una vez más se mejora desde una perspectiva diferente esa insensibilidad a la insulina. Entonces, quiero aquí hablar un poquito con respecto a Pure Nourish. Ahora, yo utilizo Pure Nourish en mi práctica médica para personas que están tratando de cambiar su estilo de vida, están tratando de quitar o remover esta adicción y estos antojos de carbohidratos. Y muchas de estas personas, yo justamente les recomiendo Pure Nourish. ¿Y por qué? Porque es una gran herramienta de modificación conductual. Yo puedo hacer que, por ejemplo, mis pacientes utilicen estos como para reemplazar 2 comidas 2 veces al día. Y de hecho yo les enseño también cómo hacer una comida que sea baja glucémicamente hablando y también pues que coman 5 veces al día. Entonces Pure Nourish es perfecto para hacer esto porque combina esos buenos carbohidratos, esas buenas grasas y esas buenas proteínas y es bajo, tiene un índice glucémico bajo, no va a elevar el azúcar en sangre. Entonces les digo a mis pacientes que tomen 2 cucharadas, lo pueden hacer con agua, hay muchas personas a las que les gusta la leche de almendra o de coco y después yo también les digo que agreguen
por ejemplo, frutas, ya sea cerezas o moras o cualquiera de estas frutas congeladas que también son de índice glucémico bajo. Y también les digo que entonces tengan esto 2 veces al día y después tengan otra comida normal, digamos, pero que también tenga un índice glucémico bajo. Otra cosa que es maravilloso de Pure Nourish es que también es libre de gluten, no tiene soya, tampoco tiene ningún tipo de modificantes o de organismos genéticamente modificados y es bajo glucémicamente hablando. Entonces es una gran manera de reemplazar las comidas, pero lo que hace es permitirle a los pacientes a experimentar una dieta saludable, este tipo de cambio muy rápidamente. Ahora, una vez que inician, definitivamente es como una especie de lucha, como con las drogas, porque empieza uno apenas a renunciar a estos carbohidratos y obviamente tiene uno muchísimos antojos y ahí es cuando te das cuenta de lo adicto que realmente eras a este tipo de alimentos. Pero dentro de 5 o 10 días, generalmente se van a dar cuenta de que este tipo de antojos van a desaparecer. Y lo que nosotros tratamos de decirle a mis pacientes, al menos yo les digo, es que si ustedes se comen una comida y elevan su azúcar en sangre otra vez, eso los va a quitar de equilibrio 2 o 3 días más. Entonces, a lo mejor pueden ser que lo estén haciendo muy bien un día o a lo mejor el día anterior sí se comieron algo, entonces eso definitivamente los va a sacar de balance. Entonces sí la intención es seguir, porque entre más tiempo sigan, esos antojos van a desaparecer y entonces van a empezar a entender que, ese es mi problema, entonces no tengo ya este tipo de antojos, no es cosa de mi genética, simple y sencillamente eso es lo que está sucediendo y entonces ahora ya lo podemos entender. Entonces, una vez más, Pure Nourish es libre de gluten, no tiene organismos genéticamente modificados, ni soya, tampoco lácteos y tiene un bajo índice glucémico. Las personas, como lo había mencionado anteriormente, pueden reemplazar 2 comidas al día con Pure Nourish y pueden empezar a ya tener este tipo de estilo de vida con un bajo índice glucémico. En mi práctica, de hecho, es una herramienta de manejo conductual y ha habido personas que lo han hecho y lo han visto también en ensayos clínicos y todos hemos visto que funciona. Ese apetito natural disminuye y también hay que revisar esto porque vamos a regresar un poco a esta gráfica. Sí hablamos de qué es lo que sucede cuando tenemos una comida con índice glucémico alto y empezamos en la línea negra, pero después vamos a ver que con el Pure Nourish o tener una comida que sea baja en índice glucémico, entonces se ve esa línea azul o como azul-verde y pueden ver que sí se eleva, pero no es tan rápidamente. Ahora, se está estimulando la insulina y sí se va a disminuir, pero no es como que entonces va a ir por debajo a este rango en donde está la línea negra. Llega al punto de ayuno, sí, te da hambre, pero simple y sencillamente te comes otro snack o alguna otra comida que no eleve demasiado tu azúcar y está bien. Y la literatura médica realmente muestra que si tú te comes una comida que no eleva así tus índices de azúcar, entonces los niveles empiezan a bajar más lentamente. Y efectivamente, cuando uno se come una muy alta en índice glucémico, entonces baja demasiado y después baja todavía más. Entonces, es por eso que es importante escoger qué comen. Esto es un aspecto clave. Es por eso que también, por ejemplo, cuando vemos el programa de Slanderize y cuando empiezan a ver, empiezan a revisar la dieta, por ejemplo, y lo que se recomienda, todo lo que está en esa dieta se está viendo desde el índice glucémico, la calidad de los alimentos. Tú te puedes comer a lo mejor un dulce que tiene un índice glucémico medio, pero no es bueno para ti. Entonces ahí es en donde estamos. No sé qué pasó ahí. Pero bueno, vamos a seguir. Y entonces, lo siguiente que vamos a revisar es Giving Greens. Ahora, Giving Greens pueden ver que
Además, también es libre de gluten, igualmente no tiene OMGs, tampoco tiene soya. De hecho, son puros vegetales y son de un índice glucémico bajo. Pero lo que a mí me gusta de Giving Greens es que digo, es difícil muchas veces comer vegetales y hay tantos beneficios de salud de los vegetales. Ahí es en donde también pues podemos obtener muchas cosas. Pero sí, de hecho, por ejemplo, si tenemos una porción y se le puede agregar incluso al producto anterior, pero definitivamente a mí yo me los tomo toda la mañana y son casi 1 kilo, son 2 libras, casi 1 kilo de vegetales en cada porción de Giving Greens. Es muchísimo, es difícil comérselo, pero definitivamente es más fácil así y tiene muchísima base rica en espinaca, alfalfa, clorela, brócoli, betabel, col, apio, kale. Digo, todas estas cosas son estos vegetales de hoja verde oscuro. Esto lo tiene todo. También pueden tener esta nutrición de semillas germinadas y de hecho las semillas germinadas son sumamente altas en valor nutrimental, pero además también están teniendo una mezcla premium de enzimas que ayuda justamente a las enzimas digestivas activas, las activa. Entonces es un producto maravilloso, es muy sencillo y definitivamente tendría que ser parte de un estilo de vida sano. Si se los quieren comer como tal, adelante. Pero los beneficios definitivamente de los Giving Greens es que todos estos vegetales contienen altos niveles de nitratos, que esto lo que hace es elevar significativamente la producción de lo que nosotros llamamos óxido nítrico. Ahora, el óxido nítrico se libera en nuestros vasos sanguíneos y si eso hace que entonces nosotros podamos disminuir la presión arterial. Entonces, de esa manera podemos tener una presión arterial sana, mejora la circulación, entonces también mejora la salud cardiovascular y obviamente, pues sí, también puede ser muy buena para tener un buen y saludable desempeño sexual. Pero muchas veces es difícil comer vegetales, pero es maravilloso definitivamente justo por el óxido nítrico. Si no obtienen muchos óxido nítrico, definitivamente van a tener este tipo de problemas. Esto es clave. Y Giving Greens también hace que el cuerpo sea más alcalino. Una de las razones por las que también mis pacientes tienen problemas para perder peso o se estancan y ya después ya no pueden seguir perdiendo peso, parte de la razón de que esto sea un problema es debido a que nuestros cuerpos se hacen más ácidos. Entonces nosotros queremos consumir estos Giving Greens porque baja el pH de nuestra sangre y hace que nuestro cuerpo sea más alcalino. Entonces ayuda a la pérdida de peso porque cuando el cuerpo es alcalino hay muchísimos beneficios, por supuesto, de salud, además de que se disminuye la inflamación en el cuerpo y la pérdida de peso se hace más sencilla. Entonces eso es crítico. Y tengo muchos pacientes que han llegado a estancarse y con Giving Greens la verdad es que es una muy buena forma de romper con eso y seguir perdiendo peso. Lo siguiente que tenemos es un programa de ejercicio. ¿Ok? Entonces, lo que nosotros hemos encontrado es que no tienen tampoco que ser una superestrella. Yo únicamente hago que mis pacientes puedan tener 30 minutos de una actividad aeróbica modesta 5 veces a la semana, no necesariamente todos los días. Y esto puede ser una caminata rápida, a lo mejor hacer bicicleta, nadar, hacer tenis, hacer senderismo, no importa lo que sea, simple y sencillamente hacer que se mueva el cuerpo. Y lo que nosotros hemos encontrado es que la actividad aeróbica, pues obviamente hace que empecemos a acelerar un poco el ritmo cardíaco y eso también es clave para mejorar la insensibilidad de la insulina. Ahora, otro punto definitivamente también para mejorar la insensibilidad de insulina es la suplementación alimenticia. Yo puedo compartir estudio tras estudio y la verdad hay muchísimas cosas que se ven, por ejemplo, como cromo, magnesio, selenio, vitamina E, vitamina C. Todos estos estudios muestran que, por ejemplo, si nosotros tomamos estos nutrientes, eso en sí solo mejora la insensibilidad de la insulina desde un mecanismo diferente. Entonces, Alex, por ejemplo, tenemos los Optimals que
definitivamente yo trato de hacer que mis pacientes los prueben para poder entonces ayudarles con su peso saludable y también de establecer este estilo de vida saludable. Yo creo que tomarse los Optimals definitivamente les van a dar todos estos nutrientes y más como un beneficio muy importante y tendría que ser también parte de un estilo de salud, estilo de vida saludable. Esto es clave. Entonces, lo que necesitamos hacer, y definitivamente no lo podemos dejar a un lado. Yo recomiendo a todos mis pacientes que están tratando de hacer esto, que al menos se tomen los Optimals, ¿no? Digo, por supuesto se pueden tomar MOA, se pueden tomar el Noni, se pueden tomar todos esos antioxidantes que tiene, también pueden tomar muchos diferentes nutrientes que definitivamente les van a ayudar, pero al menos como línea base, a mí me gustan los Optimals y es esto también algo que yo recomiendo en mi práctica. Ahora, les quiero mostrar también que la Asociación Americana de Endocrinólogos Clínicos se reunieron en 2008 y ellos dijeron, ¿saben qué? Deberíamos de estar tratando la prediabetes lo más agresivamente como tratamos la diabetes. Entonces llegaron a la conclusión, estuvieron viendo toda la literatura que existe y concluyeron que el mejor tratamiento para esto es tener un estilo de vida intensivo debido a que es seguro y también tiene muchísima evidencia de ser efectivo y mejora todo lo que acabo de mencionar. Entonces, esto es lo que es clave. Entonces, la falla de este tipo de tratamiento, es decir, una vez que ya se hizo uno diabético es muy tarde y eso entonces hace que haya todavía más cambios de estilo de vida. Entonces, definitivamente, si yo puedo hacer que mis pacientes hagan uno de estos cambios, no importa el que sea dieta, ejercicio o la suplementación, yo definitivamente con eso puedo empezar a ver mejoras. Si puedo hacer que hagan 2 de los 3, entonces veo un poquito más de mejoras. Pero si yo puedo hacer que hagan las 3 cosas, los resultados son simple y sencillamente impresionantes. Y es por eso que incluso los especialistas en diabetes están diciendo eso. Ahora, la razón es que esto no lo dicen muchas veces porque pues no hay una necesidad de un fármaco, pero lo que queremos es justamente que estos estilos de vida sean realmente la mejor sugerencia y entonces con eso se van a ver todas estas mejoras y la gente va a tener todas estas maravillosas historias de lo que han hecho y se han hecho más sensibles con esto a su propia insulina. Entonces la clave al éxito, solo para hacer un resumen, es comer una alimentación o diferentes comidas de índice glucémico bajo, más o menos de 1250 calorías, tomar muchísima agua. A mí me encanta el Purity, porque definitivamente, pues sí, al tomar más agua se puede sentir mejor y perder más peso. También definitivamente la suplementación de New Age Optimals, así como también utilizar Pure Nourish como para reemplazar comidas al menos 2 veces al día junto con los Giving Greens, pero también se tiene que hacer un ejercicio modesto aeróbica. Como dije, no tienen que ser súper estrellas, solamente caminar 30 minutos 5 veces a la semana, pueden descansar, pero básicamente lo que estoy diciendo es que pueden evitar todos los panes, todo el arroz, todos los cereales, las papas y el azúcar. Esto mientras están tratando de llegar a ese objetivo. Ahora, por supuesto, hay muchas de estas variaciones saludables, ¿no? De pan, de arroces, etcétera. Pero definitivamente eso se puede empezar a hacer una vez que ya empezaron a obtener su objetivo de peso. Entonces, el sistema de manejo de peso de New Age es una dieta saludable que no eleve demasiado el azúcar en sangre, como les dije, Pure Nourish y Giving Greens, ejercicio moderado, suplementación nutricional o alimenticia, al menos los Optimals, las gotas de día y de noche. Estas son también una ayuda. Estas están como complementarias para ayudarles a lograr sus objetivos, pero básicamente es con un estilo de vida saludable. Eso mejora la sensibilidad de la insulina, que es la razón principal por la que tantas personas están teniendo este tipo de situaciones con el sobrepeso. Entonces se tiene que entender que la gente en nuestros estudios clínicos, de hecho, pudieron mejorar su sensibilidad a la insulina lo suficiente
para que incluso bajaran sus niveles. De hecho, disminuyeron en nuestros ensayos clínicos más de 50% únicamente con dieta, ejercicio y suplementación. Entonces, eso es lo que estamos viendo. Esto es lo que es. El sistema de manejo de peso de New Age no es una dieta. Las dietas fallan el 98% de las veces. ¿Por qué querríamos otra dieta? Más que eso, es un estilo de vida saludable que queremos hacer el resto de nuestra vida. De eso se trata. Y es sencillo. Una vez que uno ya se elimina esta adicción de carbohidratos, no es difícil comer correctamente, comer los alimentos correctos, porque hay que recordar que la droga más grande que uno se pone en el cuerpo es los alimentos que están empezando a comer día con día y se espera que entiendan las consecuencias de una mala alimentación. Entonces, para mí como doctor, hacer que este sea un proceso sostenible es clave. A mí me encanta ver pacientes que llegan conmigo y me dicen, ¿sabe qué, doctor Strand? Ya he mantenido ese peso durante 5 o 6 años, no he vuelto a lo mismo. Eso es maravilloso. ¿Por qué? Porque ya es parte de un estilo de vida. No es una dieta en la que van a estar nada más un rato y después van a renunciar y otra vez van a ganar todo ese peso. No vale la pena. Es mucho mejor no intentarlo así. Entonces voy a dejar de compartir mi pantalla. Y entonces ahora vamos a regresar. Bueno, eso era lo que yo quería compartir con ustedes esta noche y bueno, pues espero que sí haya quedado claro algo de eso. Muchísimas gracias, Dr. Strand. Esto fue maravilloso. Muchísimas gracias. Esta información fue súper valiosa. Espero que todos la hayan recibido como es y que en realidad puedan apreciar de quién estamos aprendiendo, con la trayectoria y por supuesto con cómo fue adentrándose para poder diagnosticar y sobre todo ayudar a partir de los suplementos alimenticios. Thank you so much, Dr. Strand. Muchísimas gracias, Dr. Strand. Gracias y espero que lo hayan disfrutado. Definitivamente sí. Bueno, pues muchísimas gracias a todos ustedes. Sin duda una noche increíble. Espero que lo hayan disfrutado y hayan aprendido mucho. Verdaderamente esto fue un deleite aprender nada más y nada menos que del doctor Ray Strand, que es miembro del comité científico y además co-creador de los productos de los cuales todos nos estamos beneficiando. Les deseo que tengan una extraordinaria noche y que sigan disfrutando y cuídense mucho en estos momentos. Y qué mejor que seguir fortaleciendo con el sistema inmune. Muchas gracias, Dios los bendiga y gracias por su tiempo y por haberse conectado.